Bueno, arrancamos con la clase. ¿Pudieron ver los videos, chicos? ¿Se me escucha bien todo? Bueno, bien. Entonces, arrancamos con un ejercicio para ir viendo un poco. Ahí se ve la pantalla, ¿no? Sí, la agrandaría un cachito, si podés. Ahí está bien. Sí. Sí, debería verse bien. Sí. Perfecto. Bueno, arrancamos con un ejercicio más o menos simple. En la materia base de datos de una facultad se tienen 6 parcialitos para los alumnos que quieran promocionar. Para aplicar a la promoción se necesita la aprobación de al menos 5 de los 6 parcialitos y un promedio mayor a 7. A su vez, los alumnos pueden decidir volver a rendir un parcialito, ya sea para recuperar o para subir nota. Ejercicio 1. Se desea visualizar las notas de los alumnos para cada parcialito con el siguiente formato y una pequeña tabla. Yo acá ya cargué los datos en una celda oculta y acá tenemos entonces el data frame original. Entonces, ¿se entiende más o menos cómo es el formato del dataset? Entiendo que ustedes acá todos usaron base de datos, así que esto dentro de todo piénsenlo como que está más o menos normalizada la tabla. Entonces, este es el formato al que queremos llegar. Y este es el formato que tenemos ahora. ¿Alguna idea de cómo encararlo? ¿De cómo empezar? Capaz que usando pivot. Una posibilidad. Opciones usando pivot. Déjame que lo pongo acá. Entonces, ¿te animás a dictarme cómo sería? Eh, ¿Te acordás más o menos cómo es la no me función acuerdo pivot? la sintaxis. Sí, o sea, Bueno, me acuerdo cómo funciona, pero la sintaxis no me la acuerdo. Creo que era. arrancamos con un pequeño tip. Entonces, Colab trabaja sobre un kernel de Python interactivo que es bastante cómodo. No es algo específico de Colab, lo pueden si quieren usar acá en la terminal, que se instala con sudo, así nomás. No lo instalo porque ya lo tengo y es fácil de probar las cosas. Acá, si se fijan, tiran signo de pregunta y tienen documentación de herramientas específicas de esto. Entonces, para buscar documentación para esas cosas, está todo ya integrado. En Colab puntualmente se ve más lindo todavía. Podemos ir a hacer pivot, que es el método, y abrir la documentación acá al costado. Yo creo que con 2 signos de pregunta es un poco más... muestra un poco más de info. Pero bueno, nada, acá tiene entonces la sintaxis, que toma, que recibe. Ese es un tip que les dejo que puede ser útil para no tener que ir abriendo documentación o ese tipo de cosas. Entonces, viendo la documentación, esto recibe un asterisco, recibe columnas, índices, puede recibir varias cosas. Y nada, reorganiza un poco el data frame. Entiendo un poco, vos por lo que decís pivotes, porque ves que lo que necesitamos como índices y como columnas en el resultado final, ahora mismo está como valores. Así que tiene sentido ir por algo así. Entonces, ¿cómo se te ocurre que podría ser? ¿Qué habría que pivotear? Habría que pivotear, o sea, debería pasar la. ¿Cómo se llama? Las celdas a columnas y las filas a. No, espera. No, no sé. Y una consulta, ¿sería mucho pedirte si es que la consigna se puede ver, no sé, a la derecha o algo parecido, o no sé? Dale, la mando por chat si quieren, creo que va a ser más Oh, fácil. súper. Sí, 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 gracias. La tabla se formatea medio mal. Si quieren pueden sacarle screenshot también. Creo que acá igual tengo un poco la tabla más completa. Si van a cualquier cosa que visualice Markdown deberían poder acceder. Se entiende entonces que lo que queremos hacer es, queremos una tabla que tenga como índices los alumnos y como columnas los parcialitos. Entonces, ya que pivot table no vemos bien cómo se usa.
¿qué otras operaciones tienen que convertían valores en índices o valores en columnas? O sea, hay un par más que lo hacen. ¿GroupBy? ¿Era GroupBy lo GroupBy? hace también, perfecto, sí. Una primera forma que podría hacer es agrupando qué había de, siendo que la tabla que queremos es esta, ¿por qué habría que agrupar? ¿Podríamos primero agrupar por Por- alumno y después por parcelito? Ok, esa es una opción. Entonces, agrupamos, eso se puede hacer en un solo llamado, primero por alumno y después por parcialito. Esto obviamente no devuelve una tabla, hay que de alguna manera agregar los datos. ¿Qué es la agregación que queremos hacer? Si tenemos que agrupamos por alumno y por parcialito y nos quedan dos datos, ¿cómo queremos resolver eso? ¿Con cuál queremos quedarnos o cómo queremos agregarlos? De cierta forma, acá lo que dice la consigna que es que un alumno puede rendir varias veces un parcialito. Para recuperar nota o para recuperar el examen porque había desaprobado. Lo que tendría sentido es quedarse con la nota más alta, ¿no? En ese caso nos podríamos quedar con el max de esa nota. Perfecto, parcial. entonces acá podemos de agregación usar el máximo. Entonces, para la columna nota queremos el máximo. Las demás columnas no nos importan, así que por ahora podemos dejarlas. Creo que la única que quedaba era índice, así que la podemos dejar afuera. Bueno, acá parecería que tenemos toda la información, como en algún nivel del índice tenemos los alumnos y los parcialitos. No está con el formato que queremos, pero ya tenemos la información. ¿Cómo podríamos reacomodar esto entonces? Con un stack. Bueno, acá sugieren reset index, esa es una opción, pero reset index nos va a resetear, no me acuerdo si se le puede indicar un índice. A ver, nos fijamos eso. Ok, no tiene la documentación. Bueno, este no tiene la documentación, pero bueno, podemos ver el nivel. El nivel que queremos, esto, si no me equivoco, va de atrás para adelante. Es el nivel 0. Sería. Perdón, ese fue alumno, el nivel 1. Esto es prueba y error. Reseteamos el índice, pero no quedó el formato que queríamos. Esto quedó como columna de nuevo, esto volvió a ser valores y el alumno quedó acá. Te hago una consulta, me perdí por qué tuviste que resetear el índice. La pregunta era, nosotros acá tenemos ya la información que queremos, pero no está con el formato que queríamos. Los parcialitos queríamos que sean columnas. Y acá están como índices. Es la diferencia entre esto de acá que queremos, que es los alumnos y los parcialitos, y acá está así. Sí, sí, Sugieren reset index, pero reset index lo que hace es que esto que es índice pasa a ser columna. sí, sí. No puedes pivotear en parcialitos antes de hacer el reset index de nombre. No estoy seguro de a qué te referís. Sí, también vas a guiar un poco. Si querés, dejo este resultado por acá. O sea, lo que digo es que como que para cada nombre vos tenés una especie de subtabla que estaría bueno pivotear, tipo transformar los parcialitos. Pasa que me parece que no, que queda medio feo. Pero Y la que se puede hacer acá es unstack. La operación que buscamos es esta. Esta lo que hace es saca algo de... Acá tenemos, por así decirlo, índices apilados y nos permite sacar uno. Si no me equivoco, le podemos pasar por número o por nombre. Creo que acá con unstack 1, si se fijan, unstack ya nos sacó esto que estaba acá abajo de los alumnos y lo puso arriba. Entonces ya quedamos con una versión de esto, un momento que cierro al costado, ya quedamos con el formato que queríamos. Nos ayudó a sacar este índice de acá. ¿Se entiende qué hace el unstack? Sería como que agarra la columna que se pidió y la saca de la tabla, la convierte en Claro, perfecto. labels era la palabra. Claro, en columnas, en features, acá columna está bien. Bueno, unstack 0 lo que habría hecho es sacarlo los alumnos. Esto, los índices están enumerados por acá abajo. Este sería el 0, este el 1. Si agrupamos por algo más, acá quedaba el 2. A ver qué leo el chat. No se podría directamente un pivot table índice alumno. Perfecto. Esa era la otra solución que había. Que la pego, que la tengo ya por acá. Pero que nos permite entonces hacerlo bastante más directo.
Entonces, esta solución está bien, simplemente podemos hacerlo un poco más directo. En vez de agrupar, agregar y hacer un unstack, eso se expresa más fácilmente como un pivot. Dejo por acá el resultado por si alguno después quiera mirarlo, pero esto de acá representa lo mismo y hace lo mismo. Si se fijan, las notas son las mismas, 8, 5, 10. Lo único, pero quedó una sola línea y es un poco ya lo que queremos hacer. Entiendo que los que sean pivot, el pivot hace algo similar, entonces se podría llegar, pero ya pivot table lo hacen en un solo llamado. Lo que se le pasa a pivot table es las columnas, los valores y los índices que va en cada lugar. Entonces, como columnas queremos los parcialitos, así que lo indicamos, como índices los alumnos y como valores las notas y la función de agregación. Entonces esto es bastante expresivo y bastante cómodo. Hay otra forma de hacerlo, la verdad es que hay muchas formas de hacerlo. El unstack es una. También les pongo para ver, esto se puede hacer solamente con group by. Dejo una versión acá que no es la que deberían hacer en ningún caso, pero que sirve para... sirve como para ver un poco qué hace por abajo. Por si alguno todavía no entiende bien qué hace el pivot table, lo que hace básicamente es esto. No creo que la implementación por abajo sea así, pero lo que hace es... Acá cada group by podemos verlo de la siguiente forma. Lo que vamos para un parcialito, agrupamos y agregamos de la forma que queríamos. Y esta columna, ¿qué nos va a dejar? Esto de acá. Nos deja para cada alumno la nota máxima. Es un group by como los que venía usando en la clase anterior, que entiendo que ya más o menos están cómodos con eso. Entonces, la renombramos a parcialito 4 porque solamente estamos con el parcialito 4. Y después eso, si lo hiciésemos para cada uno de los posibles valores, nos quedaría esto de acá, que después habría que ir concatenando. Es una forma verbosa de hacerlo. Claramente la solución correcta es esta, pero bueno, por si alguno quiere ver distintas formas de hacerlo, que hay herramientas donde hay veces que conviene más una forma o la otra, donde no es exactamente un pivot table lo que tenemos, así que les dejo todas las opciones. Pero bueno, más allá de esto, hay un error en esta solución. ¿Alguno sabe cuál es? ¿Alguno vio algún problema? Los not a number. Los not a number, ¿qué significa que acá digo tengo un NaN? Que no hay un valor para ese alumno y para ese parcialito. ¿Y acá es un problema o...? Creo que es bastante claro lo que representa. Es verdad que not a number no es precisamente el valor ideal para mostrarlo, pero ahora en un tema de tener los datos, este not a number representa algo que es que Diego no rindió el parcialito 1. Tendríamos que reemplazarlo en este caso. ¿Por qué lo reemplazarías? Por 0. No sé si por 0, porque Diego no sacó un 0 en el parcialito 1. No lo rindió, que es otra cosa. ¿Un 2? Depende. Acá es un poco depende de la definición. Ponerlo como nota no está del todo bien, porque es una nota que no tuvo. Capaz, si hay una regla que no presentarte implica un 2, está bien, pero eso le podría afectar al promedio, porque no es lo que queremos. Lo dejaríamos acá vacío, simplemente entonces. No se presentó. Acá NaN está bien, o sea, se podría reemplazar si quieren por un string que sea más claro. Si esto fuesen a mostrárselo a alguien, tendría sentido que haya un string que diga no rindió, o no rinde, o un guión, o algo más claro. Pero entonces sí ya no podríamos tenerlo como columnas numéricas, ¿verdad? Y no podríamos operar entre ellas. Serían objetos. ¿Perdón? Que si lo mapeamos a un string, y como está ahora de hecho, no podemos operar entre esas columnas como si fuesen columnas numéricas, ¿o sí? Porque entiendo que ahorita son objetos. Es verdad, no podríamos hacer eso. Sin embargo, ahora con NaN podemos operar, o sea que no es un problema para la solución. De nuevo, depende si esto es un resultado final que le vas a mostrar a alguien, si es la planilla que vas a publicar al final de cuatrimestre, y no dejes los NaN, porque para alguien que no sabe de pandas o de NumPy no sabe qué es esto. Pero, entonces para operar las columnas el NaN es cómodo porque podemos simplemente ir viendo qué cosas son NaN y qué no, podemos operar. Mismo pandas por defecto esquipea los NaNs. Pero hay un problema previo que les quiero mostrar acá. En un momento. Acá, vamos a un alumno en particular. Acá el alumno tiene en la tabla original un NaN. Si se fijan,
los valores que habíamos visto en el data frame original, en general todos tenían nota, pero hay un valor en particular que no tiene. Acá habíamos dicho que esto representaba que Diego no había rendido el parcialito 1 y que surgía un poco de la transformación de datos que hacíamos. Pero acá, ¿qué representa un NaN? La respuesta es que no sabemos. Es algo que hay que atajar de antemano. Pandas por defecto esquipea los NaNs. Entonces cuando hicimos el máximo entre NaN y 6, Pandas que dijo, bueno, esto da 6. Y por eso acá hay un 6. Sin embargo, eso no es cierto. De hecho, en NumPy mismo, si llamás vos directamente a la función, entre 6 y NaN te va a dar NaN como resultado, porque no sabemos cuánto es. Esto es algo que hay que revisar. No hay que dejar que Pandas resuelva las cosas solas. Hay veces que capaz lo correcto es esquipear. En este caso, por ejemplo, no tenemos una definición. No está bueno dejar que lo haga solo, porque esto es un caso donde el alumno rindió el parcialito, pero no hay una nota. Dijimos que esto puntualmente era que una instancia, o sea, cada fila de esta tabla es un alumno que rindió un parcialito y tiene una nota en ese examen que rindió. Pero acá tenemos un valor que es NaN. ¿Qué es eso? Capaz el alumno dejó la materia, entonces no le corrigieron, o capaz hubo un problema en la carga de datos. Es algo que habría que revisar y que habría que tener cuidado. Para hacer un análisis de datos, seguramente esta fila habría que sacarla y capaz al alumno entero, depende del caso. Les digo el ejemplo del cual sale este ejercicio. El ejemplo original era con datos de un laboratorio. Eran análisis de sangre. ¿Eso qué implica? Implica que se tomaban varias mediciones de la sangre y uno se quedaba solamente con las que importaban para ese examen. Entonces un NaN tenía sentido descartar la fila. Pero no siempre podemos asegurar eso. Así que después, nada, en el trabajo práctico 1, ¿qué haces? ¿Puedes hacer FINNA? Sí, se puede hacer FINNA. Ahí recién veo el chat. Si pueden, prendan el micrófono para las consultas. Pero bueno, entonces, acá puntualmente está bien, pero en el laboratorio está bien saltear. Acá no está del todo bien. Y en el trabajo práctico 1, deberían manejar ustedes los NaNs. Deberían ver qué es, ver qué tiene sentido, ver que puede ser que esté representando el NaN. Acá, por ejemplo, no representa un 0, así que no es que solamente hay que llenarlo y olvidarse. Hay que darle un poco de atención y nos gustaría ver el trabajo práctico que le pongan onda a procesar los datos previamente, al preprocesado de datos. Pero bueno, más allá de eso, la solución llega al formato correcto. Lo de los NaNs tampoco es que haya una solución, era un poco trampa para traer esto, pero bueno. Pasemos, si quieren, a la segunda parte del ejercicio. Que es que a esta misma tabla se le quieren agregar un par de columnas. La tabla del promedio, la tabla de los parcialitos aprobados y la tabla de si promociona. ¿Pueden entonces decirme cómo ¿Podrías podríamos volver, explicar? discúlpame, ¿podrías volver un toque al enunciado? Así le saco una captura. Sí. Gracias. Bueno, de acá podemos entonces volver, colapso un momento esto. Este es otro buen tip, pueden ir colapsando secciones con Markdown, que ayuda después a que sea un poco más organizado el collab. Después esto te genera un índice que es útil. Y acá quedó con 2. Acá quedó con 2, perfecto. Sirve para recorrer más fácilmente el enunciado. En el Bueno. ejercicio 1 no nos faltaba renombrar las columnas todavía. Sí, falta renombrar las columnas. En realidad no, esto ya tiene alumno, estos son los parcialitos. Con esto estaría, no sé si quieren renombrar se puede, pero entiendo que eso ya lo saben, no quiero hacer tanto hincapié en eso. Ok. Después tengo el otro collab que tiene ya todo el de resuelto, que ahí tiene ya un poco, hace rename en un par de columnas. Ahora me interesa más el llegar a los datos. Entonces, colapso el 1. ¿Cómo llegamos entonces a estas columnas nuevas? Arranquemos con promedio si quieren. Teníamos el data frame, teníamos result 1. Esta era la versión con pivot table.
¿Cómo les parece entonces que podríamos hacer las columnas nuevas? Entiendo que para el 2 habría que usar el transform y así aplicar las funciones de agregación particular sobre el mismo tamaño que el original. Creo que es una forma. ¿Te animás a dictarme cómo sería? No sé si estás ahí, Ahí Juan. está. Sí, sí, estaba buscando el micrófono. Entiendo que habría que aplicar el transform y de parámetro se utiliza la función. O sea, ahí habría que aplicar el promedio y no Sí. sabría cómo concatenar tipo más funciones. O se Muchas le de estas aplica de a aceptan una. una lista. Lo podemos aplicar de a una por ahora si querés, pero esto por ahora. Bueno, axis para columnas es 1, si no me equivoco. Capaz la Creo que en documentación no está al día. minúscula. Ah, no, minúscula. Function did not transform. ¿Cómo lo harías con transform? Hmm. Claro, capaz no puede hacer el transform por los not a number que tiene, supongo. No, eso Pandas lo ignora, que Lo tiene ignora. su lado bueno y su lado malo. Como vimos antes puede ser malo, pero ahora mismo el transform no afecta para eso. Mm. Bueno, si quieren volvemos a hacerlo primero una solución fea. La Dale. solución fea que no deberían usar, pero que es una herramienta, así que se les muestro, sería un transform, un apply. ¿Por qué era mal usar el apply? ¿Alguno se acuerda? Porque tardaba mucho. Claro, no, o sea, la razón es que no usa no toma ventaja de cómo están por abajo los datos estructurados. Nos permite a cambio hacer cosas como trabajar sin importar, o sea, iterar por fila y usar todas las columnas, casi que como hacer un for, que de hecho se podría hacer con un for esto también, pero bueno, es ineficiente, no toma ventaja de las herramientas que da Pandas. Acá si se fijan tenemos los promedios, estos ya son los promedios. Y es tan fácil como indicarle cómo tiene que hacer el apply con el axis y qué función pasarle. Que acá le pasó una lambda para hacer algo distinto, pero se puede usar min como hacíamos siempre, y es lo mismo. Entonces, tratemos de hacerlo bien esto. Acá tenemos result 1, pero el promedio podemos sacarlo del data frame original en realidad. Y termina siendo más directo. ¿Cómo sacan el promedio de acá? Esto ya con lo que vieron en la clase anterior deberían poder hacerlo. Un group by por alumno y haces el promedio. Perfecto. ¿No decía que AGG? Se puede hacer AGG, se puede también hacer .nota.min. Hay muchas formas de hacer lo mismo. Esto accedemos a una columna y ahí la agregamos puntualmente. Igualmente esto devuelve una serie, así que lo vamos a hacer con AGG, con aggregate, nota y min, era el promedio, lo que buscábamos. Perfecto, ahora tenemos el promedio. Y bueno, lo que me interesa ahora entonces es cómo juntamos esto a la otra parte. Tenemos la tabla original que tiene las notas por parcialito y ahora queremos el promedio. Acá podemos ponerlo como promedios por alumno. Esto es una tabla. Promedios por alumno es una tabla. Un data frame. Y esto es otra tabla. ¿Cómo lo podemos juntar? Con un join por nombre. Sí, con un join se puede juntar perfectamente. Entonces, esto un join o un merge resuelve esto. Sin embargo, otra vez hay un error acá. Alguno se ataja cuál es el error. Les paso una pista. Esto nos da con el aggregate y esto nos da con el apply. Vamos para atrás.
No lo tengo todavía. Lo tengo acá a mano igual. ¿Ven algún problema con esto? O sea, ¿no habían parcialitos que estaban repetidos? Claro, Sí. estamos haciendo el promedio mal. Ana acá tiene un 6, pero acá tiene un 4. Eso es porque si vamos al data frame original y vemos a Ana acá tiene el parcialito 2. Vamos específicamente a Ana. Entonces tendríamos que hacer el min sobre el máximo. Claro, acá tomamos el parcialito 2 y tomamos el parcialito 2 de nuevo. Entonces hay un 5, pero hay un 1 que estamos promediando que no está bien. Entonces sí, hay que primero hacer el máximo. Hay que tener cuidado con estas cosas. Son los casos borde que después hacen que se pierdan puntos en el trabajo práctico. Entonces, ¿cómo lo harían para tomar solo los máximos? Quizás hacer lo mismo con el group by del ejercicio 1. Agrupar primero por alumno y después por parcialito. Claro. Perfecto. Entonces, arrancamos por acá. Data frame, group by. Dijeron alumno y dijeron parcialito. ¿Y qué agregación queremos hacer? Bueno, lo que queremos hacer ¿es el máximo o es la media? Primero el máximo, después la media, ¿no? Perfecto, entonces arrancamos con el máximo. Group by. Y ahora, ¿cómo seguimos? Ahora sí podemos agrupar por alumno y agrupamos la nota. Agrupamos, ¿qué pasa si agrupamos por alumno? ¿Esto debería funcionar? Bueno, y nota.max. Perdón, punto min. Perfecto, funciona. La verdad pensé que no se podía agrupar por índice, no me acordaba. Les iba a decir que lo que se podría hacer es un reset index, como habían dicho antes, para volver a agrupar por alumnos. Pero perfecto, más directo todavía. Entonces, ¿qué significaba que, o sea, por qué no se podría agrupar si es un índice, la columna? la verdad, me acordaba mal, no voy a mentir. Pensé que para agrupar había que hacer por columna, pero es cierto que el group by te permite pasarle un índice también. Asumo que sería un... Perdón. No, dale. Asumo que sería un problema si hay más de un máximo o más de un promedio. No, porque de nuevo, o sea, vos lo que harías al agrupar es dejar solamente el índice de alumno y los valores que había, juntarlos. Si vemos a lo que había acá tenemos a Ana y tenemos los distintos parcialitos. Entonces va a agrupar por Ana, eso te va a dar todos los parcialitos, y acá haces la agregación sobre esto. Si hubiese otro índice no sería más que eso, sería que hay más valores simplemente. Pero no debería haber ningún problema. Voy a meter un poco de ruido en esto. ¿Qué pasa si pongamos que Ana hace el parcialito 1, se saca, no sé, 5, lo rinde otra vez, se saca 4? ¿Qué nota promediamos? Y si tenemos que promediar la última, ¿se les ocurre cómo hacer para tomar la última en vez de tomar...? ¿Tenemos el dato de cuál rindió primero? No, bueno, habría que ver si podemos tomar el orden que ya está, si no hay que tomar la fecha. O sea, si hubiera una fecha sería ideal, ¿no? Pero imaginemos que están ordenados en el orden que fueron rendidos. ¿Se les ocurre cómo podemos hacer? Con last. Con last, ¿cómo harías? Agruparía por alumno, por parcialito y por last, en vez de hacer máximo. Ok. Perfecto. Ok, fíjense. Y si no quisieran agrupar,
Si quisieran simplemente quedarse con la última, no porque van a hacer o sea, sin la necesidad de agrupar, ¿tienen forma? Si no recuerdo mal, el drop duplicates tiene uno de los parámetros de keep es el last. ¿No? A ver. Puedo hacer la documentación. First y creo que tenía last también, sí. Tenían last, ¿no? Keep last. Eventualmente podrían first, last. ¿Sí? Podrían también, si no necesitan agrupar para otra cosa, fíjense de no agrupar innecesariamente, ¿no? En ese caso podrían hacer un drop duplicates teniendo en cuenta También, nombre sí. parcialito, por ejemplo. Sí, acá no hay fecha puntualmente, ahí hay una decisión después de enunciado capaz de si uno quiere quedarse con la última nota o si quiere quedarse con la mejor nota. Depende de qué tan bueno es uno. No, en realidad era solo para molestar. A ver qué. A ver si tuvieses, consulta, si tuvieses triplicados y lo pusieses con last, drop duplicates last, te deja los dos primeros, por así decir. No, el último nomás. Keep, porque es el parámetro de keep. O sea, ¿con cuál te quedas? Ok, listo. Y ahí una pregunta. Ponele que tenés la fecha. ¿Qué haces primero? ¿Haces un orden o el drop duplicate te deja decir, che, quiero la última fecha? Bueno, ahí te podrías quedar con la fecha mayor, no importa cuál orden sea, y con los datos asociados a la fecha mayor, ponele. Haces tipo un enlarge de... Termina siendo más barato agrupar que ordenar en muchos casos. Depende un poco de cómo es el data. Si hay muchos casos o si capaz la mayoría no comparten fecha. No hay una regla de oro para esto. Exacto. Ahí vengo que prendo la luz un momento. Se me hizo de noche. Bueno, entonces, tenemos la columna de promedios. Este es el promedio malo, pero podemos decir que esto es igual a, habíamos dicho, dataframe.groupby. Agrupamos por alumno y por parcialito. Agregábamos por máximo. Nota. Perdón, así. Y después agrupamos de nuevo por alumno. Y acá solamente hacíamos el promedio. Bueno, perfecto. Entonces, ahora esto podemos juntarlo con la otra tabla. Promedio por alumno. Promedios por alumno. ¿Cómo lo juntamos con la otra tabla? Pones, la otra tabla era result 1. Pones df, corchetes, promedio, igual, como es una serie, le pones igual a promedios por alumno. Creo. Esto en realidad sería, result 2 es igual a result 1.copy, así dejamos el otro. Entonces, dijiste, result 2.promedio igual a ¿qué? ¿Cómo? Perdón, ¿qué fue eso recién?
Copié nomás para dejar resultado un intacto y no modificarlo. Si no, capaz volvíamos después a este data frame y result 1, ¿cuál es? Result 1 es el resultado original de ejercicio 1. Sí, entonces result 2, punto promedio, igual promedios por alumno, creo. ¿Sí? ¿En punto cuánto? Pensé que era una serie. No, es un data frame. Pero hacemos punto... min. creo que era nota, ¿no? Nota. Result 2. Ahora, no tenemos demasiada garantía de que el orden haya sido el correcto. Si bien en este caso da bien, hay que tener un poco de cuidado con eso, con asignar columnas de un data frame a otro. Este caso creo que se podría dejar pasar, pero en general lo ideal es hacer un merge. Si bien es un poco menos eficiente, hace que si por ejemplo esto era después, esto no hubiese salido del data frame. Acá porque tanto result 2 como promedios por alumnos salieron de el data frame original. Pero si no hubiese sido así, es un poco peligroso capaz juntar, porque ¿qué sabes si no era justo un caso en el cual faltaba Diego en la otra tabla? Claro, entonces capaz que quedan distintos. Claro, además capaz se hace un drop nada en el medio o algo, y ya tenemos menos alumnos y ya no nos deja hacerlo. Entonces, bueno, habría que pensar bien cómo queremos hacer para unirlo. ¿Cuál era la otra forma de unir data frames? ¿No dijiste ahorita merge? Un merge sirve, perfecto. Entonces, acá tanto result 2 como promedios por alumno tiene el mismo índice. ¿Cómo sería el merge entonces? Para indicarle que use el índice, en vez de capaz decirle que use una columna como clave o algo similar, están estos parámetros de acá, left index y right index. Como queremos que ambos usen el índice, acá ponemos promedio por alumno, y después ambos índices tienen que estar en true. Left index true y right index en true también. Si no se le puede indicar por columna o algo similar, capaz a esto en vez de llegar con un group by, habían llegado con alguna otra operación, entonces capaz no estaba como índice sino como columna y podían usar entonces right on. Pero bueno, ahora entonces con esto ya tenemos el resultado correcto. Está el parcialito, el promedio original y bueno, esta variable nota que es mergeado tradicionalmente. Igual se le puede cambiar el nombre. Sí, se puede renombrar perfectamente, pero bueno, ahora creo que lo tengo por acá. Perdón, para saber si entendí bien, lo del left index y right index le está diciendo al merge que haga el merge por los índices de las dos tablas. Claro, nosotros teníamos este resultado, o mejor dicho, promedios por alumno, teníamos esta tabla. Pero capaz en vez de esta tabla, a nosotros nos llegaba de otro lugar esta información y nos llegaba algo de este estilo. Que no hay un índice, o sea, el índice es el autogenerado por pandas, y que tanto alumno como nota son columnas. Entonces, en ese caso, el merge no podíamos hacerlo por índice, había que usar la columna, había que indicarle que use esta columna para compatibilizar. Este es el caso bonito porque ambos tienen el mismo índice, pero capaz esto tenía otro nombre, capaz esto había que hacer alguna operación previa. Entonces, hay distintas formas de hacer el merge, de indicarle cómo tiene que matchear las filas. Perfecto, gracias. Bueno, después. Esto entonces ya tenemos el promedio. Podemos hacer un rename. Pero capaz podríamos primero agarrar la otra columna, que era la de la cantidad de parcialitos aprobados. ¿Eso cómo lo harían? Si quieren volvamos al data frame original. ¿Cómo saben de acá cuántos parcialitos aprobó cada alumno? Obtienes tus máximos y si es que el máximo es menor a 4, entonces
está desaprobado, entonces solo filtro los que desaprobaron. Perfecto, arranquemos filtrando entonces. Eso acá lo tengo a mano. Acá sola... No, perdón, copié algo equivocado. Era esto acá. Acá tenemos solamente las notas mayor a 4. ¿Cómo seguimos acá? Y ahora un group by con un count, ¿no? Con un count, perfecto. Se puede hacer count. También hay otras operaciones. Les muestro una para variar nomás. Perdón, en realidad no. Un count no está bien. Porque acá esto lo contaría 2 veces. Un count en este caso no sirve. Sirve capaz si no quisiésemos contar nada. Pero acá el parcialito 6, si María rindió 2 veces, o a ver, acá hay alguien que rindió 2 veces. Si alguien rindió 2 veces, el count nos lo contaría las 2 veces. Que no es lo que queremos. Queremos contar solamente los parcialitos distintos. No quiero un alumno que rindió 5 veces el parcialito 5, quiero que haya rendido todos. Vamos a hacer primero un group by por alumno y por parcialito. Se puede hacer, pero estamos haciendo Sí. dos agrupaciones. Hay otra manera más eficiente de hacerlo. Haces el drop duplicate primero por alumno y parcialito y después simplemente haces el group by por count. Ok, sí. Esa es válida. Es un poco similar al doble group by, pero sin... No, perdón, porque ahí no agrupas 2 veces, así que está bueno. Sino también la otra es usar otra agregación. Para contar solamente los únicos tienen esta operación de acá, que es el NUnique. Entonces, esto de acá ya nos cuenta una sola vez las cosas. Si quieren, vamos a alguna columna particular de esto. En dataframe. Alumno igual a Ana. Ana rindió 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parcialitos, pero con repetidos. Y acá solamente hay 3, porque solamente rindió el 2, el 3, el 1 y el 5, pero el 5 lo desaprobó, así que lo filtramos. Lo contó bien. Entonces, acá es el NUnique, que es la cantidad de valores únicos. Creo que se puede hacer así también. Perfecto, ahí también está y nada, resuelve el problema. Entonces, acá tenemos la cantidad de notas por alumno. Y ahora sí podemos ir a hacer un merge ya con todo. Podríamos hacer result1. Este merge de acá. Se ve bien cuál es. O sea, este es el merge anterior. Ahora se ven qué hay que hacer, ¿no? Ahora hacemos lo mismo, pero por el otro. Con la otra tabla, que es cantidad de notas por alumno. Perfecto. Acá entonces tenemos la columna. Podemos hacer el rename. Ya me lo dejé por acá cerca para no andar escribiendo de más. Entonces, acá el rename, parcialito como cantidad de parcialitos aprobados y nota como promedio. Entonces, acá tenemos estas dos columnas que queríamos. Nos falta solamente para saber si aprobó, si el alumno está para promocionar o no. ¿Cómo harían esa última columna entonces? Bueno, esta columna ya es un poco más simple, es solamente hacer operaciones booleanas entre las columnas que vimos previamente. Entonces, podríamos ver las condiciones en la consigna original, ¿cuáles eran? Que haya aprobado al menos 5 de los 6 parcialitos y un promedio mayor a 7. Esa columna entonces no es nada más que operar un poco entre las series. Acá Pandas es bastante cómodo para esto. Sería algo como esto. Entonces, esta columna, perdón, esto es result 2. Y nos queda entonces una serie booleana que podemos ya usar para ver quién promociona y quién no. Lo asigno entonces en result 2
esta columna era promociona, creo que es pedir el enunciado. Entonces ahora result 2 tiene esta nueva columna. Perfecto. Bueno, ¿quedó claro, chicos? ¿Alguna duda? Con el último, ¿podrás hacerle, ¿cómo se llama? Scrollear para arriba un toque. Gracias. Acá. El último es el promociona, Ahí está, ahí. Gracias. Es simplemente preguntar si una columna es mayor a 5, si la otra es mayor a 7 y hacer un AND entre ambas. ¿Por qué pusiste Axis 1? Porque el de rename funciona para renombrar índices o para renombrar columnas. Entonces acá le puedo indicar, creo que también le podía pasar así, columns, para que sepa qué hacer en las columnas. Creo que esto es lo mismo. Sí, esto es lo mismo. Creo que las versiones fueron tratando de separar un poco lo que era para columna o para índice, por eso está log y log, pero si no había muchas operaciones que eran así, que le pasás el axis en el cual quieres que operen. Que es, a mí al menos no es lo que más me gusta porque te queda 0 o 1, nunca me acuerdo cuál es cuál. Bueno, si quedó todo claro, creo que sigue Nati ahora. Dale, buenísimo. Sí, a ver, tenemos media hora más, capaz podemos hacer alguna cosa. Antes de pasar a ver alguna cosa, capaz podemos, para ganar un poco de tiempo, seguir sobre el ejemplo que vimos la vez pasada. Pero antes de eso, quería aprovechar para mostrarles comentarles un par de cositas. Lo primero es si tuvieron oportunidad de ver el enunciado del TP. Y sí. Bueno, lo segundo es comentarles que ya tenemos las asignaciones, que no las publicamos el fin de semana pasado, pero que ya tenemos... a ver. Ahí está. La pasé por chat. Después de la clase la vamos a mandar por Slack también y va a quedar linkeada al enunciado. La intención es que puedan ponerse en contacto directo con los ayudantes que tienen asignados cada uno para hacer consultas específicas, como vimos la vez pasada, ¿no? Para evitar, podemos usar el grupo general para hacer consultas generales y cualquier cosa específica la pueden ver directamente cada uno con su ayudante. ¿Sí? Así que bueno, eso para que sepan que ya está. Y lo que voy a hacer entonces ahora es... A ver. Creo que es este, a ver si. Compartirles. Esta es una copia de lo que estuvimos haciendo la vez pasada para seguir con esto. ¿Sí? Solo para poder... Ahí está. No, para poder trabajar, los datos los conocemos, va a ser como mucho más simple que arrancar de cero con alguna otra cosa. Como hicimos la vez pasada, ya saben, cualquier cosa, me interrumpen, me preguntan, lo que sea que necesiten, sin ningún problema, porque la idea es ir viéndolo entre todos, ¿sí? Y capaz, si estoy compartiendo, no me pierdo algún mensaje del chat, solo eso. Bueno, a ver, ¿qué teníamos la vez pasada? Lo único que sí hice fue agregar más datos para tener más datos para ver, pero es la misma estructura, son los mismos y corrí los mismos comandos que ya habíamos estado corriendo, ¿sí?
Ahora, imaginémonos con lo que acabamos de ver con Cuaco, si nosotros quisiéramos armar una estructura que nos permita ver para cada artista de los que tenemos. Y les comento para que recuerden qué estructura tenemos. Y songs. Para cada uno de los artistas de lo que tenemos. Si nosotros quisiéramos, tenemos music y tenemos songs, ¿no? En music tenemos álbums, artistas y la calificación. Y en songs tenemos las canciones, cómo se llama el álbum y el número de track. Si queremos armar una estructura que tenga como columna las calificaciones, como filas los artistas y como valor en la intersección, ¿no? De la fila y la columna entre el artista y la calificación, que me diga cuántos álbums tiene para esa calificación. ¿Cómo podemos hacer? Otra vez quedó desactivado. Bueno. ¿Cómo puedo hacer? ¿A alguien se le ocurre? Primero, ¿cuál de los dos necesito? Yo necesito saber, necesito como filas los artistas, como columnas las calificaciones, y en la intersección de ambos necesito saber cuántos álbumes tiene cada artista para cada una de esas calificaciones, ¿no? ¿Cómo se les ocurre? ¿Cuál de los dos data frames voy a necesitar usar? Music. Music, ¿no? Perfecto. ¿Y qué se les ocurre que puedo usar para esto? El pivot. El pivot. ¿Pivot o pivot table? Pivot table. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? ¿Se acuerdan? Pivot no admite valores iguales, o sea que para la fila y para la columna corresponda más de un valor, es 1 de 20, y pivot table permite aplicar una función en ese caso. Claro, en realidad, como el pivot table tiene la posibilidad de hacer una agregación o aplicar una función a todos los valores, a todas las filas, digamos, a todos los elementos que pertenecen a la intersección. Entonces yo puedo tener valores iguales de, por ejemplo, no sé, artista y calificación, en este caso, porque lo que voy a hacer es operar sobre todos los que tienen ese artista y esa calificación. Si yo hiciera un pivot, tengo que antes de eso hacer otra operación con la agregación para que me quede una para cada artista, para cada calificación, cuántos elementos, por ejemplo, cumplen con esa condición. En cambio, en el pivot table lo puedo hacer directamente, ¿sí? Entonces, dijimos que lo vamos a hacer sobre music. Y, bueno, dijimos que queríamos que en las filas tenga los artistas, en las columnas, las calificaciones, y que la intersección tenga la cantidad de discos que tiene ambos. ¿Cómo debería ser? ¿Alguien se anima a irme dictando? Teníamos que indicar, por un lado, en index, que vienen a ser el índice de las... Acordémonos que el data frame tiene índice de columnas, que llama columnas directamente, índice de filas, que es el index, y valores, ¿no? Entonces, como index, que es el de filas, vamos a poner a los artistas. Como columnas, vamos a poner las
distintas calificaciones que necesitábamos, ¿no? Calificación, creo que era. Ahí está. Y los valores, acá lo que tengo que hacer es contar algo, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es como, digamos que vamos a contar los álbumes. Ah, esto está al revés. Miren. A ver. Esperen que creo que hice alguna cosilla mal por cuando agregué más datos. Espérenme un segundo para que no sea confuso. Este álbum calificación, pero me parece que... Esperen. Me parece que cuando me quedó álbum artista. Vamos a cambiarlo. Bueno, vamos a ver si yo acá, por las dudas. Sí, ahí está bien. Y vamos a contar los álbumes, ¿no? Esto en realidad, si tuviera otros, como lo que voy a intentar hacer es un count, puedo contar distintas cosas, ¿no? Pero en este caso igual teníamos solo esa columna, así que es lo mismo. ¿Y cuál va a ser mi función de agregación? Count. El count. Entonces tengo para cada calificación 2, 3, 4, 5, porque no tengo ninguno con 1. Cada artista y el total de álbumes que cumple con, bueno, de ese artista que tienen esa calificación. ¿Se entiende? Ahí sí estaría bueno resolver el tema de los NaN, ¿no? Y capaz para mostrarlo lo que puedo hacer es un fill NA y ponerle un guioncito, por ejemplo. Queda más lindo, ¿no? Así. Si tengo que mostrar... Un 0 podría ir también, ¿no? Un 0 porque es cantidad, ¿no? Lo que estamos haciendo ahí. Sí. Sí, podemos poner un 0. A mí personalmente me gusta más el guioncito porque como no hay valor, o sea, en realidad depende de lo que vaya a hacer, ¿no? Si yo tengo que operar, me conviene que tengan el mismo tipo de dato y trabajarlo, capaz. Si es para mostrar, me gusta capaz que no haya nada porque me muestra, me deja ver más claramente los valores que sí tienen, ¿no? ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Sí, y no sé si es que siempre tienen que tener álbum, pero imaginemos que es una columna nullable, o sea que puede haber null number o algo parecido. O sea, vacío. Entonces, ¿cómo podría contarlo? Porque el count solo contaría las que no tienen valores en álbum, ¿no? Y lo que pasa es que si yo tengo un nombre de álbum vacío, ¿lo quiero contar? Sí. O sea, si es que existe la tupla de artista y calificación sin ningún álbum, pues yo creería que sí. Y yo creería que es un dato, es parte de lo que tenemos que analizar, ¿no? Yo podría hacer que funcione el size, a ver, ya les digo, ¿ven? Podría hacer un size, que vendría a reemplazar la cantidad de filas, digamos, que cumplen con ambas cosas, si quiero, ¿no? Ahora, acá tenemos, o sea, por un lado lo puedo manejar así, en vez de contar, puedo decir cuántos elementos hay con un size, ¿no? ¿Cuántas filas hay? Ahora, y eso sí cuenta los que no son... Perdón, el size es
cantidad de filas, digamos, ¿no? Es la cantidad de elementos, ¿no? Sí. Lo que pasa es que en este caso puntual, si no tiene nombre de álbum, yo creo que no lo contaría. Porque me suena que eso cuando hacemos el análisis de los datos previos, la limpieza y demás, si tenemos la información de los artistas y los álbumes, si nos falta un nombre, posiblemente queramos eliminarlo, porque ¿a qué álbum vamos a asociarle ese valor? No vamos a saber de quién es, ¿no? O sea, de qué álbum es. Entonces, capaz no me interesa tenerlo. O sea, técnicamente se puede hacer de esta forma. Ahora, si me interesa conservar, o sea, tenerlo en cuenta, es algo que vamos a tener que analizar después en función de lo que queramos hacer o de lo que signifique para nosotros ese NaN, ¿no? A lo mejor es algo que nosotros decimos, bueno, sí, esto tiene sentido conservarlo, y a lo mejor agarramos y decimos, no, esto es algo que no tiene sentido porque no, digamos, una calificación para un álbum vacío no es nada, ¿no? O sea, una calificación de qué, que estamos calificando. Pero bueno. Otra consulta, perdón que te interrumpa. Tal vez como que no tiene mucho sentido, es como que para entender nada más cómo funciona. Y yo puedo ponerle cualquier cosa de Values, ¿puedo no ponerlo? Porque de todas formas el size nos está aplicando con el Values, digo, con el álbum, que en este caso es lo que estamos utilizando como Values. ¿De value decís? Sí, o sea, ¿puedo no poner value? La verdad, no sé si te da error. Yo, en general, o sea, siempre hace sentido ponerlo. El size, como no lo requiere, parece que te lo toma bien, sí. En general lo usás porque la función suele estar asociada al valor S, ¿no? Claro. Pero digamos, con un size que lo único que te dice es cuántas ocurrencias, digamos, hay, cuántos elementos hay, no te da error. Vale, gracias. No, por favor. Bueno, entonces tenemos esto, y fíjense si según para qué sea, si quieren ponerle 0, si quieren ponerle rayita, no aplica, no sé. Eso veremos después según lo que queramos hacer. O capaz, eventualmente se les puede pedir que tenga una cierta estructura, que reproduzcan una cierta salida, y ahí, bueno, tienen que hacer lo que sea que les pedimos, ¿no? Pero eso va a variar según el caso. Pero igual con un fill NA lo pueden hacer de cualquier manera. Bueno, supongamos que queremos ver a ver, esto creo que no lo vimos. Supongamos que queremos ver, ¿cómo se llamaba? El merge que teníamos hecho por acá. Ah, no le pusimos nombre. Vamos a asignarle. Ahí está. Bueno. Si nosotros, imagínense que quisiéramos ver, no sé, las tres primeras canciones de un artista específico, ¿no? De cada uno de los artistas. ¿Se les ocurre cómo podemos hacerlo? Si yo quiero para cada artista mostrar, no sé, 5 canciones, 6 canciones, o alguna cosa por el estilo, ¿se les ocurre cómo hacer?
No, me mataste, la verdad. Bueno, vamos a ver, no importa. Nosotros tenemos que hacer algo para cada artista, ¿no? Siempre que nosotros decimos, bueno, para cada no sé qué, lo primero que tenemos que sospechar es que tal vez un group by nos ayude, ¿no? Y vamos a agrupar por artista, ¿no? Que es lo que nos interesa. No, podría hacerlo directo sobre songs, no importa. Ahora, lo que me va a dar es un objeto del tipo group by, ¿no? Ahora, a mí lo que me interesa es ver, no sé, una cierta cantidad de filas dentro de cada uno de los grupos. Si yo sobre esto mismo, por ejemplo, le hago un head, me va a aplicar el head sobre cada uno de los grupos y voy a poder ver, no sé, por ejemplo, los 5 primeras filas de cada artista. ¿Sí? Si yo quisiera decir, bueno, quiero ver, en vez de las 5 primeras filas de cada artista, las 5 primeras canciones de cada álbum, lo puedo hacer de igual forma, ¿no? Puedo agarrar y decir, bueno, para cada artista y álbum, para cada artista y álbum, ver las cinco canciones. Lo que pasa que, bueno, acá es una salida muy larga, ¿no? Pero me va a ver, vamos a poner un 2 acá para que un poco más de variedad. ¿Sí? Para uno, para el otro, para cada álbum me va a mostrar las 5 primeras canciones. Y obviamente sobre esto, después podría yo quedarme con alguna estructura que me interese, ¿no? No necesito mostrar todo. Ahora, si yo quisiera, por ejemplo, calcular, supongamos que quiero saber cuáles son los 3 álbumes más largos de los artistas. ¿Qué podría llegar a ser? ¿A alguien se le ocurre? Acuérdense que tenemos, bueno, por un lado tenemos este merge y por otro lado tenemos los álbumes que tienen artista y calificación y por otro lado tenemos los álbumes, esto que tiene canción, álbum y track, ¿no? Entonces tengo, si yo quisiera mostrar los 3 artistas vamos a empezar con los 3 artistas con más álbumes. ¿Qué se les ocurre que podemos hacer? ¿Alguna idea? Por el chat tiranos un toque usar en el largest. En el largest. Ok, perfecto. En el largest podemos usar ahora, antes de hacer en el largest, para poder sacar en el largest, yo tengo que tener en algún lado la cantidad de álbumes que tiene cada artista, ¿no? En el group by que hicimos recién, en vez de usar head usamos count. ¿No se puede así? El group by que hicimos recién, para que ya... artista, bueno, sobre este que es más grande, sobre artista álbum. Ahí contamos la cantidad de apariciones en cada grupo. Sería la cantidad de canciones. A ver, pero acá, ¿qué problema tenemos con esto? Eso da la cantidad de canciones, ¿no? Por un lado, si estamos agrupando por artista álbum,
esta es la cantidad de canciones, exactamente. Lo que me interesa es la cantidad de álbumes, ¿no? Eso por un lado. Pero más allá de eso, tendría que ver sobre cuál hacerlo para, si yo quisiera, por ejemplo, los 3 álbumes más largos, yo podría hacer, por ejemplo, quedarme con la canción y hacer un count. Y esto me va... A ver, ¿en qué dice? Acá. Si yo me quedo con la canción y hago un count, ahora puedo hacer un enlarged y quedarme con, no sé, 3. ¿No? Y estos son los 3 más largos. De lo que he cargado, ¿no? Por supuesto, seguro hay otros. Pero... Este es solo Taylor Swift, es casualidad, ¿no? No es que solo tomo los de Taylor. No, es casualidad. Si yo... debe ser que están... No sé cuál es la longitud que tenían. A ver, podríamos... Profe, perdón, igual, no entiendo por qué entrar a canción te resuelve el problema. Porque si no me voy a tener un montón. Si no lo hago así, lo que tengo que hacer... Porque si yo hago así, mira, me va a aplicar el count sobre cada una de las columnas y me quedó canción, track y calificación. Entonces, si no quiero quedarme con una canción, lo que tengo que hacer es después indicar, no sé, por ejemplo, que en el largest 3 de qué columna quiero tomar el mayor, ¿no? ¿Se entiende lo que digo? Sí, yo aplico sobre un data frame, me va a tomar, me va a hacer el count sobre cada columna. Entonces me van a quedar varias columnas. Entonces yo después, cuando hago el enlarges, tengo que indicar sobre qué columna quiero tomar los 3 mayores, que en este caso son los mismos valores, pero podrían no serlo. Yo había entendido que querías buscar los artistas con más álbumes. Y no, no, esto porque me dijeron de usar el group by anterior, entonces dijimos, bueno, en este caso tendría que ser los álbumes con más canciones, porque ya tengo agrupado por artista y álbum. Si yo quiero tomar el artista con más álbumes, que efectivamente esa era la intención inicial, para empezar puedo quedarme con Music, que es más chiquito, agrupar por artista, porque voy a contar dentro de cada artista cuántos álbumes tenemos, ¿no? Me puedo quedar con los álbumes y tomar los 3 mayores. Estos son los 3 artistas que tienen más álbumes dentro de lo que nosotros tenemos, ¿no? Otra opción sería acá agregarle álbum y lo saco de acá. Y me va a hacer el count de todo y después me va a mostrar, me va a hacer el mayor de la columna que yo le indico, ¿no? Que en este caso coincide, pero bueno. Pero me va a quedar así. Creo que me gusta más que me quede así. No sé qué piensan ustedes. Ahí cuando haces la selección por álbum, ¿te filtra los duplicados de una? No, acá no. Yo acá no tengo duplicados, pero si yo quisiera eliminar los duplicados, tendría que hacer un drop duplicates. O sea, pero, por ejemplo, iMusic, por ejemplo, ¿no puede tener 2 canciones del mismo álbum? Podría, o sea, no las tiene, podría tenerlo. Si yo cuando veo mis datos veo que tengo duplicados, lo que me convendría es eliminar los duplicados para trabajar con los datos limpios, ¿no? O sea, sin duplicados. Si yo sé que tengo duplicados, debería hacer un drop duplicates antes y nada, quedarme sin duplicados, porque no tiene sentido
tener O sea, dos que veces en una canción, no sé. Perdón que te interrumpa. O sea, estás diciendo que en este dataset solo tenemos una canción por cada álbum. No, estoy diciendo que tenemos... Pero entonces no tendríamos que... Ahí no lo estaría contando varias veces un mismo álbum porque está para varias canciones. No. Este Music, miren. Music tiene nombre de álbum, artista y la calificación que tiene. ¿Sí? Ah, ok. Es solo nombre de álbum, artista y calificación. Con lo cual, si yo agrupo por artista... Ah, sí, ya está. Me van a quedar una fila, digamos, tantos elementos como álbumes. Si yo sé que tengo duplicados, y no sé, si yo sé que me aparecen duplicados, lo que tendría que hacer es antes eliminar los duplicados, porque no me interesa tener duplicados. No, vale. La confusión era por el nombre Music, que pensé que eran Songs. Ah, no, claro, Songs tiene una fila por... ¿Dónde estamos? Songs tiene una fila por canción. Después tiene el nombre del álbum y bueno, y el número de track que corresponde a esa fila. Sí, perdón, porque yo también estaba en la misma. Pensé que Music tenía canciones, no álbumes. Si vos tenés, ponle una tabla, un data frame que tiene artista, álbum, canción, ¿no? Esos tipo 3 niveles de profundidad. Ahí tendrías que hacer un agrupamiento por artista, dropeás los duplicados del álbum y ahí sí contás. Sí, tal vez tenga, tal vez no, duplicados, pero mira, por ejemplo, nosotros habíamos hecho en Songs Long, tenemos el merge que habíamos hecho, ¿no? La vez pasada. Entonces acá tengo canción, álbum, track, artista, calificación. Vos decís que querés quedarte con artista, álbum y canción, por ejemplo, ¿no? Sí. Vaya, ¿qué hice mal? Bueno. Se llama... Columns, ¿no es? Ahí van a ver. Canción con acento, ¿no era? Artista, álbum, compás. No, ya sé lo que hice mal. Es una lista, entonces... esperen un segundo. Ahí, y ahí. Ahí, le tengo que pasar una lista. Le pasé sueltos los elementos, por eso. Entonces, supongamos que tenés esto, decís. Vos acá, si vos sabés que hay duplicados, podés llegar a hacer un drop duplicates. Lo que pasa es que en este caso puntual nosotros sabemos que no hay. Yo me refiero a tipo la misma consulta de antes con este dataset. Sí. La de cantidad de álbumes por artista acá. Sí, cantidad de álbumes por artista. Ahí agrupás por... Es igual, ¿no? Haces un group by por artista y con eso vas a tener... Cada artista va a tener... ya entendí lo que vos decís. Que vos en este caso, vos lo que me estás diciendo es que vas a tener duplicados... O sea, voy a tener tantos como canciones, no tantos como álbumes ahí. Sí. Acá lo que nos convendría hacer es, en vez de un size, un count, hacer un... ¿Cómo se llamaba? Ay, no me sale. ¿No es el lambda ese que nos mostró antes? Con el unique.
Es ¿O no? unique. Pero tendríamos que quedarnos con el álbum. Y yo creo que podemos poner directamente así. No me acuerdo si tengo que hacer un aggregate. Ahora lo chequeamos. Eso, a ver, primero probamos, no importa. No me acuerdo. Ahí está. ¿Y cuántos nos habían dado los otros? 11, Taylor 10, Link 9. No, ¿por qué fue 1? A ver, vamos a analizar esto. Ah, no, a ver, me quedé con el grupo de artista. Y me quedé con álbum, a ver. Estamos viendo ahí. ¿Cómo se llaman los? Álbums. A ver, vamos a ver esto. Porque está mal esto está mal, alguna diferencia tenemos con los. A ver. 2, 3, 4, 5, 6. Y yo. No, Pero igual está raro por el álbum eso. está mal, miren. El álbum, los álbums figuran todos como Foo Fighters. Entonces no importa, el artista y el álbum tienen el mismo nombre. Entonces cuando saco el unique, me muestra solo una. ¿Se entiende? ¿Eso es porque partimos del dataset, de otro dataset o hubo un error ahí en el mergeo? No, error en el mergeo, no. Capaz mergeé. A ver, vamos a ver qué tenía. Vale, vamos a ver qué tenía songs. Ay, no, esto no quiero. Songs. Álbum. Para mí tenía. A ver. Sí, Songs tiene un solo álbum cargado. Lo que quiero ver es por qué. Acá me aparece 11, entonces vamos a ver otra cosa. Music. Ah, ya sé. Me parece que ya sé. Porque tenemos acá cargados un montón de álbumes. Pero acá en Songs teníamos solo estos. Y el merge era inner, con lo cual nos quedamos solo con el que se llama Foo Fighters. Perdimos la info de esta. Pero la primera vez que lo calculamos sobre Music
y sobre Music nosotros vemos todos. Lo que pasa es que no tenemos canciones para el resto. Cuando lo tomamos sobre el sort, sobre el merge que ya habíamos eliminado, o sea, nos habíamos quedado solo con los álbumes que tenían canciones, ahí es que lo vemos distinto. ¿Se entiende? ¿Se dan cuenta de lo que pasó? Los datos no están de todo consistentes. Si es que hubiésemos guardado completamente todas, o sea, todas las canciones de todos los álbumes, no hubiese habido un problema. Exacto, si nosotros tuviéramos todas las canciones de todos los álbumes, nos debería dar lo mismo. Lo que pasa es que acá, como tenemos un segmento, digamos, algunas cosas cargadas, eventualmente cuando hicimos el merge, perdimos algunos álbumes. Por eso es que nos da distinto. ¿Ven cuál es la diferencia? ¿Dónde está? En los datos está. Pero si vemos lo que da, debería dar lo mismo si nosotros no... El problema es que este tiene el merge. Entonces, el merge que hicimos inner, la otra opción que tenemos es... ¿Quieren hacerlo? Si yo lo hiciera... A ver. Pero tengo así. Si yo lo hiciera así, el merge, estas son canciones, pero ¿dónde estaba el de este? Me quedé igual con artista y acá tengo... no, a ver. Esperen, ¿dónde? Dice left y debía ser right. Espera. Sí, no. Music. ¿Cuál es el que tenía todos los nombres? No, debería ser left. No. Music es el... Sí. Right es. Ahí. Déjenme ver. Ahí vamos a chequear. Si nos quedamos con todas las canciones y debería haber algunos nans porque en el otro no estaban, ¿no? A ver qué deberíamos... Si lo tenemos en Music, ¿qué deberíamos filtrar? Espérenme un segundo. ¿Cuál me comí? Acá este. Acá, como hicimos el merge right, o sea, nos quedamos con todo lo que había en Music, independientemente de si estaba en Songs, ahora vamos a tener nans en la información de las canciones, porque no tenemos las canciones de estos álbumes, pero vamos a tener todos los álbumes que estaban en Music originalmente, ¿no? Entonces, si yo ahora acá voy a donde habíamos hecho...
nuestro, ¿dónde estaba? Acá. Voy a ver muchos más temas, ¿no? Entonces yo ahora, si hago los Foo Fighters, ahora sí me van a aparecer con 11 álbumes, que era lo que teníamos en el archivo Music. ¿Se ve? Los habíamos eliminado cuando hicimos el merge, porque nos hicimos un inner. Y con eso nos quedamos solo con los que estaban en ambos. Y nosotros teníamos más canciones en uno que en el otro. ¿Se entiende? De haber tenido todos los datos nos hubiese dado todo igual, de todas formas. ¿Ven la diferencia? ¿Alguno tiene alguna consulta sobre qué es lo que estaba pasando o por qué nos daba distinto? Era un tema de datos, en definitiva. Era un tema de datos, totalmente, sí. Sí, sí. Como tomamos así una cosa súper recortada, porque se imaginan que es súper recortado esto, el número no... Cuando hicimos el merge, que es inner, y eliminamos cosas, y obviamente lo que eliminamos se nos fueron algunos álbumes que no tenían canciones en el otro. Pero era solo un tema de datos. ¿Se ve? Bueno. ¿Qué más? ¿Qué más? Y si yo les dijera, por ejemplo, de ver que me listen, esto con lo que vimos y con lo que vieron con Joaquín lo tienen que poder posiblemente sacar. Si yo les dijera que me listen los álbumes de los, o sea, para cada artista, que me listen todos los álbumes que tienen una calificación mayor a la calificación promedio, por ejemplo. ¿Se les ocurre cómo hacerlo? Perdón, ¿lo puedes repetir? Sí, para cada artista yo quiero saber todos los álbumes que tienen una calificación mayor a la calificación promedio del artista. ¿Ese sí era con Transform? ¿Cómo? ¿Con Transform ese no se hace? Eso lo podemos hacer con Transform, muy bien. Eso lo podemos hacer con Transform. ¿Para qué vamos a usar el Transform? ¿Qué nos interesa saber calcular con el Transform? ¿Y qué ventaja tiene el Transform, no? Bueno, a ver, para empezar, si yo necesito saber cuál es la calificación promedio del artista, ¿no? El promedio general, yo necesito hacer algún tipo de operación por artista, ¿no? Como necesito hacer alguna operación para cada uno de los artistas, voy a necesitar agrupar. Como me está pidiendo artistas, calificaciones y álbumes, no necesito music nada más, ¿no? No necesito nada de las canciones. Entonces, lo que voy a intentar hacer es, para cada artista, necesito saber cuál es su calificación promedio. Entonces, vamos a agrupar por artista y necesito hacer el promedio de calificaciones, ¿no? De esta columna calificación. Cuando agrupo por artista me quedan dos columnas más, álbum y calificación. Entonces, si yo agarro y si yo ahora le hago un promedio, va a intentar aplicarlo sobre ambas, ¿no? Que eso a mí no me sirve. Entonces, yo necesito quedarme con calificación y sobre esta hacer un promedio, ¿no? Ahí vamos a lo que dijiste vos, pero para empezar. Esto es lo primero que necesito, ¿no? Necesito sacar el promedio de calificaciones para cada uno de los artistas. Ahora,
Si yo hago esto y bueno, hago un reset index y me quedo con un data frame que tiene, bueno, un artista y calificación, ¿no? O sea, básicamente, yo para luego comparar cada uno de los álbumes que tengo del artista, cada uno de los álbumes debería comparar su calificación con la calificación promedio que tengo acá, yo debería hacer un merge, ¿no? Entonces tengo que agrupar, calcular y después hacer un merge. Ahora, eso tiene un costo. Nosotros, cuando hacemos un group by, tenemos la posibilidad de hacer un transform. O sea, en general, todo lo que hacemos sobre el group by nos va a devolver un resultado por grupo. Y que va a tener un tamaño igual a la cantidad de grupos que yo tengo, ¿no? En este caso, yo tengo, no sé cuántos artistas tengo, pero tengo un promedio por cada artista. Ahora, el transform nos permite obtener un resultado igual que el tamaño que la longitud del data frame que nosotros estamos usando. Y en cada una de las posiciones voy a tener el valor asociado al elemento según corresponda. Por ejemplo, cuando yo manejo un data frame que tiene artistas, en la fila que tenga a un AJR voy a tener el promedio de calificación que le corresponde a esta banda. ¿Sí? Lo mismo para Billie Eilish, lo mismo para todos ellos. Entonces, a diferencia de todo lo demás que hacemos sobre la estructura de Group By, cuando hacemos un transform vamos a obtener una serie que va a tener tantos elementos como elementos tenía el data frame, como filas tenía el data frame, ¿sí? Y obviamente le podemos indicar qué operación, ¿no? En este caso, un min. Entonces acá, lo que voy a tener es tantas filas como tenía el data frame y en una serie. ¿Qué es lo que puedo hacer? Esto es muy bueno, muy útil, porque nosotros ahora necesitamos compararlo con las calificaciones, ¿no? Entonces yo directamente puedo asignar esto. No, me comí una M. Yo puedo asignar esto a una columna nueva, calificación promedio. Y entonces voy a tener un nuevo, o sea, un nuevo data frame, en realidad el anterior, pero con una columna nueva. Y en cada fila voy a tener el promedio que corresponde a ese artista, ¿no? Entonces, ahora voy a poder operar directamente entre filas. ¿Se ve? Que es súper simple esto para nosotros. Nosotros directamente podemos comparar cuáles tienen la columna calificación mayor a la calificación promedio. Entonces yo puedo agarrar y decir, y esta comparación es así tan simple como se imaginan, ¿no? Y antes de ejecutar esto, ¿qué me va a dar esto? Una lista de, bueno, una serie, perdón, de booleanos. Una serie booleana, exacto. ¿Cuántos elementos va a tener? Tantos como tenga music. Tantos como tenga music, exacto. Me va a dar una serie booleana con tantos elementos como tenga music. Entonces, ¿qué voy a hacer con esto después? Lo voy a usar para hacer un filtro, ¿no? Hacemos un filtro booleano como lo que habíamos hecho la vez pasada. Directamente sobre music y me voy a quedar con los que tenga true. Una pregunta ahí, profe, perdón. Antes Sí. de que hagas eso. Eso era. ¿Cómo va a ser, perdón? No, igual no pasa nada. O sea, lo que era antes de que hagas eso, ¿era una serie de pandas o era tipo un data frame de una columna? No, una serie. Era una serie, ok. Mirá.
¿Ves? Ok, genial. Directamente una serie. Una columna es una serie, ¿no? Entonces, ahora yo, si le paso, le vamos a sacar esto. Esta serie que tiene tantos elementos, ya vimos que nos permite para filtrar, ¿no? Entonces, directamente yo con esto aplico, podría hacerlo con un log también, ¿no? O sea, puedo hacerlo de otras formas, como la mayoría de las cosas no hay una única forma de hacerla, pero fíjense con esto, yo puedo quedarme con los elementos, con las filas que tienen calificación mayor que la promedio. Entonces, si me pide después, no sé, tendríamos que ver qué formato, qué estructura nos pide, ¿no? Pero si nos pidiera, no sé, mostrar artista álbum para todos los álbumes que tienen la calificación mayor que el promedio, después me quedo de esto, me quedo con artista álbum, nada más. ¿Sí? ¿Se entiende? Genial, sí. Bueno. ¿Preguntas? ¿Dudas? Yo tengo una pregunta. Pregunte. Igual creo que va a ser que sí la respuesta, pero pregunto por las dudas. Esto de agregar una columna utilizando una serie, ¿siempre es válido si usamos el mismo, o sea, si esa serie sale del mismo data frame al que vamos a agregar la columna, ¿no? Digo, Pandas como que garantiza esto, tipo nunca te va a desordenar los elementos ni nada por el estilo. No, ¿para el transform decís? Claro. El transform va a devolvértelos en el orden correcto. 100%. Ahora, vos como para generar, si vos le asignás cualquier serie, te va a generar una columna, mientras que tenga los elementos, la cantidad de elementos correctos, la va a generar. Pero puede llegar a ser cualquier cosa, digamos, ¿no? O sea, que ahora el transform siempre te va a devolver los elementos en el orden correcto. Sí, como para que vos directamente lo asignes y eso te va a funcionar, digamos. Perfecto. O sea, si hacemos esto en el TP no hay problema, quiero decir. No, ninguno. Bien, genial. Ninguno. Gracias. No, por. ¿Consultas? ¿Dudas? ¿Estamos bien? ¿Sí? Bueno, creo que entonces, siendo casi menos 10, vamos a cortar y vamos a hacer el Kahoot. A ver, vamos a frenar la grabación. Y vamos a hacer el Kahoot.